Pensar en un escenario de alta confrontación. Bueno, ha estado, ¿Cómo se prepara Colombia? ¿Cómo se preparan las fuerzas progresistas? de hecho ya lo hemos visto, el tema de la violencia, lo hablábamos ahora Ujú. en el mes de enero, que teníamos ¿Qué pueden información hacer las de, fuerzas progresistas para evitar evidentemente, la violencia? la violencia está hay En que- una especie de sociopatía Ujú. en la forma de hacer política de estos grupos conservadores. En el caso, bueno, podemos ver lo que ocurrió también en Venezuela, evidentemente los grupos de poder que sucedió en Venezuela en el Ujú. año 2001, 2, 3, Sí, sí. 4, Las y guarimbas, refiero, la claro, violencia. 4, por supuesto, con esas protestas tipo guarimbas, protestas violentas, el asesinato del fiscal Danilo Anderson, que lo volaron en Ujú. su vehículo, posible candidato o el más fuerte candidato a ser fiscal general de la Ujú. República. Su explosivo sale de Colombia, el DAS estaba en cuenta de ese magnicidio. Rafael García, exdirector de informática del DAS, confirmó que sabía del atentado en contra de Danilo Anderson. Jorge Noguera, director del DAS, que respondía directamente al presidente Álvaro Uribe, también estaba en cuenta el asesinato del fiscal Danilo Anderson. La inclusión de paramilitares en el año 2004, mayo, tenía Uribe 2 años gobernando ya en Colombia, y eso no cesó contra Venezuela. Ahora bien, viendo ese escenario, ¿qué harán ellos dentro de Colombia? Evidentemente la violencia es uno de los principales elementos, ya lo han tratado de hacer con explosiones, atribuyéndosela a supuestos grupos de radicales de extrema izquierda. Es evidente que ellos, bueno, ya ellos tienen años haciéndolo, es decir, Ujú. generan la violencia, generan el temor, generan el caos, para luego presentarse como los que van a liberar a la ciudadanía de ese Ujú. caos, de ese temor, de esos terroristas de izquierda que quieren generar violencia para tomar el Claro. poder. Es decir, esa es incluso la narrativa de la campaña en este Sí, sí. momento de la fuerza. Intenta una neurotización de la sociedad para... Correcto, para sentir que el uribismo es digamos, Ujú. es la fuerza que va a generar la paz. Entonces, por supuesto, es irreversible. Vamos a ver allí a una cantidad vamos a ver seguramente a Piedad Córdoba en Ujú. el gabinete de Gustavo Petro como una de sus ministras. O sea, vamos a ver a una gran cantidad Ujú. de La representantes. idea es cómo contener, enfrentar esa violencia que El pudiera pueblo, venir. el La pueblo y la movilización. conciencia, la movilización, la permanente movilización que se ha mantenido en esta campaña. Mm. La gente ya rechaza, ya la gente, por lo menos la gente que tiene ya conciencia, rechaza ese tipo de atentados como el que ocurrió ahora en el centro de Bogotá, dejando a 2 niños fallecidos. Inmediatamente, 15 minutos después, salen declarando el ministro de Defensa que fue las FARC, Sí. inmediatamente señalando de que son protegidos desde Venezuela, y básicamente eso ha estado durante toda Mm. la campaña, las explosiones, el ¿Quiénes terrorismo. fueron los autores? Los autores, evidentemente, Ah. él dice en Venezuela, no vamos a especular porque no, pero en Venezuela hay un refrán muy popular que dice, mano segura no se tranca. Claro. Realmente No tiene fuerzas de sentido, izquierda no claro. tienen sentido generar algún tipo de hecho de violencia ¿En para qué situación conquistar el están poder. los acuerdos de paz en este momento? Los acuerdos de paz no se han respetado, Ujú. evidentemente. Los acuerdos de paz o sus firmantes están siendo perseguidos por el Estado colombiano. Hay una persecución real de Estado en contra de los que firmaron los acuerdos de paz, en contra de los líderes sociales que vienen promoviendo la candidatura de Petro desde el 2018 hacia acá. O sea, es decir, estos últimos 4 años o sea, si Juan Manuel Santos, digamos, él dejó, ok, el acuerdo firmado, pero realmente Iván Claro. Duque no reconoció el acuerdo de paz, no se indemnizó, no se entregó tierra, no se generó las condiciones para que pueblos tuvieran acceso a la educación superior. Es decir, todo quedó tal cual. Los acuerdos de paz realmente quedaron allí firmados en La Habana. Creo que Qué peligros hay hacia Venezuela en este momento? evidentemente, bueno, hay En dos este escenarios, contexto, sí. ¿no? De violencia y un eventual triunfo de la izquierda colombiana. Evidentemente ellos buscan un conflicto,
entre ¿Se ambas podría esperar naciones. un conflicto Gustavo que tenga Petro, incidencia en los resultados electorales? solo un evento catastrófico, solo un evento catastrófico pudiera ser que el electorado colombiano se movilice por temor Un evento traumático, traumático, neurótico. como lo intentaron en el 2012 contra el presidente Chávez, porque realmente fue contra el presidente Chávez, con la explosión de la refinería de Amuay. Por cierto, refinería que no, si bien estaba asegurada, luego el seguro no pagó. ¿Por qué no pagó? Porque se logró detectar o comprobar que fue un saboteo. Y resulta que la aseguradora de PDVSA o de esas No instalaciones estaban contemplaba. vinculadas a Rafael Ramírez, a unos familiares de Rafael Ramírez. Entonces, creo que buscarían un evento catastrófico para tratar de Entre generar Venezuela y una Colombia. desmovilización. Entre Venezuela y Colombia, por supuesto, pero sobre todo dentro de Colombia. Ahora bien, Gustavo Petro prometió que apenas el primer decreto presidencial será aperturar la frontera y restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre las dos naciones. Entonces, evidentemente, siempre van a haber unas fuerzas oscuras allí moviéndose entre sombras para generar violencia y, por supuesto, regresar al poder. En Venezuela ocurrió. El presidente Chávez fue derrocado. Sí. Por favor. Y Y el presidente ha habido Maduro, varias tentativas claro, de y el derrocamiento, presidente golpes de Nicolás Estado. Maduro, los que se formaron, los que planificaron, los que se entrenaron para hacerle atentado con drones, se entrenaron en Colombia, o sea, todo lo que, la incursión de Macuto, se estaban entrenando en Colombia, es decir, no ha cesado. O sea, la guerra contra el presidente Nicolás Maduro y contra Venezuela ha sido sin límite. Es decir, guerra de comunicaciones, de sanciones, de contrabando, guerra de narcotráfico, guerra diplomática, electrónica, de telecomunicaciones, de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Creo que es para escribir un manual de guerra sin límites. Es de una forma de atacar a un Estado para desmembrarlo, y el pueblo ha resistido. Que, por cierto, el pueblo venezolano hoy en día también reclama ya reivindicaciones, si bien ya entendió o ha entendido o necesita también algunas personas entender con mejor comunicación qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos años. Ya la gente empieza a retornar. Creo que hay la posibilidad de conquistar nuevos espacios, pero evidentemente hay que cambiar la narrativa y hay que cambiar las acciones y generarle servicios a la gente, que es como lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces vamos a ver ahorita un escenario en América Latina. Brasil es irreversible. El triunfo en Brasil. Lula va a llevarse el triunfo. Es decir, entonces tendremos una especie de primavera latinoamericana, Otra, por como llamarlo de alguna forma. sí, ¿No? en ese contexto geopolítico, ¿cuál es el rol de que le Venezuela, bueno, se desmoronó, se desmoronó. Por eso grandes intereses perdiendo todas esas cuotas de poder son peligrosos. Pero está llamado a restablecer las relaciones, a restablecer la la OTAN, confianza. la relación con la OTAN? Bueno, ¿Qué, qué está aspiraba a ofreciendo Petro? Colombia ser miembro asociado de la OTAN. Petro dice que no. Va a Ra- suspender eso. No, simplemente no. Claro. De manera categórica lo ha dicho, completamente. Y con el tema, no ha asomado el tema de las bases militares, digamos, frontalmente, pero sí ha hablado de la presencia. Así que es delicado el tema de la narrativa, incluso a veces hasta por tema de juego electoral, casi que atacar a Venezuela o no hablar de Venezuela forma parte de, porque es la opinión pública y cómo todos los medios de comunicación se enfocan en si dice algo a favor de Venezuela o algo que reconozca en el presidente Nicolás Maduro, inmediatamente todos los medios lo hacen una noticia. Entonces, la revista Semana, El Tiempo, Noticias Internacionales, CNN, City TV, Caracol, o sea, todos están allí con una lupa viendo esa candidatura para tratar de extraer cualquier cosa. Como investigador, como documentalista, ¿qué peso estás observando tú que tienen ahora dentro del arsenal militar, político, diplomático, los medios de comunicación
las noticias falsas, la desinformación, la contrainformación, la Sí, mentira abierta, evidentemente las guerras la están. angustia, la neurosis. Sí, evidentemente la neurociencia forma parte fundamental del eje del vivir de la ciudadanía. La interconexión, las telecomunicaciones, o sea, la interconexión que hay Cada vez tiene hoy más, en más día, peso. mucho más peso. O sea, ya la gente no tiene que vestirse, bajar o salir, abrir la puerta, Tú buscar que eres un periódico, documentalista, por ejemplo. investigador, ¿cómo ves a la izquierda, cómo ves la gestión de la izquierda con relación a estas herramientas? En Venezuela o en En general, ¿no? general y en Venezuela. Yo creo que en general la gente está muy consciente. Creo que, bueno, el La- acceso a los teléfonos los partidos de inteligentes, izquierda, las organizaciones, los movimientos sociales pues han aprendido a han gestionar aprendido a gestionar. Creo que sí. estas Ya no es nuevas. solamente de las derechas, ni tampoco hay que caer en esos clichés de que tener una buena computadora, un buen teléfono, una laptop, por favor, que sí Es es un bicho pequeño, burgués. el imperialismo y las... Ya, por favor, estamos a estas alturas de la vida de Occidente, yo creo que ya sabemos que las telecomunicaciones, la información, la televisión pasó ya casi que a un Segundo segundo lugar, plano, son las redes, o sea, este programa en las redes de comunicación Ahora, las tienen más redes están acceso a hechas, no veces están hechas para informar, están hechas para fundamentalmente desinformar. para desinformar y Claro, emocionar. claro, o sea, la gran industria de Hollywood no solamente está hecha para entretener, también para condicionar y Ideologizar. ideologizar. Por ejemplo, una película llamada El Justiciero, me imagino que muchos aquí la han visto, con Denzel Washington, es una... Ajá, sí. todos la han visto. Bueno, en la primera película, si vemos quién es el villano, bueno, los villanos es Los la rusos. mafia rusa, correcto. Y el líder de esta mafia asesina, narcotraficante, se llama Vladimir Pushkin. O sea, en serio, esto... Ya desde ahí, o sea, es un Hollywood que funciona para eso. Ajá, es el Es nuevo decir, Hollywood. claro, que funciona justamente para condicionar la mente de los ciudadanos para hacerlos tener una inclinación ideológica. Es decir, simplificándolo, es hacer pensar al dominado como si fuera el dominador. Entonces, el tema de las noticias falsas, lo hemos visto ahorita con el conflicto Ucrania-Rusia, todo el manejo de información que hay en este momento. Estados Unidos enciende, digamos, esta hoguera junto con la OTAN y luego simplemente se retiran y dejan esa hoguera allí a la Unión Europea que no haya en este momento qué hacer. Entonces, pero ¿qué es lo que llega, digamos, a la sociedad occidental? Rusia, es la construcción de narrativa del personaje malo, malévolo, que quiere el poder, que quiere con Implantar un fuerza, sistema autocrático. comunista. Sí, por favor. O sea, yo creo que ya, yo creo que el mundo no se debate entre comunismo y capitalismo. Yo creo que ya debemos ir avanzando hacia una era incluso post-capitalista, ¿En qué a sentido? generar, yo creo que esta lucha de los pueblos O hoy en día, post-neoliberal también. sí, post-neoliberal, yo creo que está buscando es la sociedad del conocimiento, generar las sociedades del conocimiento. Si vemos cómo era el sudeste asiático hace 70 años, 60 años, eran mucho más pobres que América Latina, mucho más pobres. Y no tenían los grandes recursos energéticos, minerales que tienen Increíble. estos países, o sea, nuestros países. Nosotros tenemos que ir hacia lo que hicieron en el sudeste asiático. Generaron sociedades del conocimiento. ¿Qué sucedió? Se fueron, se fueron. O sea, Despegaron. despegaron. Nosotros creo que debemos de ir a eso, a la generación de sociedades del conocimiento. Y esto se hace, pues, transfiriendo el poder hacia la sociedad. Creo que eso es lo que está buscando la sociedad, tener acceso al poder, tener acceso a las redes de comunicación, tener acceso a la formación Eso implica académica, un fortalecimiento de los movimientos sociales, los por movimientos supuesto, populares, la de organización. todo, incluso hasta de las telecomunicaciones, porque por ejemplo, ¿cómo accede a la información alguien que vive en el estado Apure?
muy difícil, le llega más la noticia de Colombia digamos que las propias de acá de Venezuela. La televisora colombiana llega más fácil a Apure, o las radios, la moneda circulante en Apure, en el estado Táchira, en el Zulia es el peso. Entonces allí hay que generar una soberanía ¿Qué está financiera haciendo el gobierno real. bolivariano para Pues afirmar su bueno, identidad, en este su momento, ojo, presencia? hay un conflicto en Apure que creo que Ujú, tenemos que colocar allí. Hay una gran inversión por parte del Estado, no solamente en recursos económicos, en hombres, en ujú. disposición, en estrategia, porque nos querían meter una guerra por allí. Ok. Eso es real, el Estado está Las Fuerzas combatiendo. Armadas han logrado contener Sí, y desalojar sí, a de hecho la cantidad de explosivos son que se fuerzas está, terroristas, ¿no? sí, que supuestamente el Frente 10 de la FARC, etcétera, no, un grupo narcotraficante, terrorismo, porque están usando el Que pretende terrorismo, ocupar ese sí, esos y espacios, e ir fracturar el generando territorio. una cabeza de playa ahí Ok. para ir avanzando. El tema de la conformación de estas bandas en los barrios, el tema de cómo el Coqui, el Partido Primero Justicia, intentó llevarlo a ser un líder social para luego convertirlo en concejal para las Estaba elecciones previsto eso. del 2000. Claro, en las elecciones, así como quién era el encargado de Valle, Coche y Santa Rosalía, el diputado José Guerra, que generó allí una empatía con estas bandas, un financiamiento con estas bandas. Esa camisa donde sale ese señor Carlos Rebete, alias El Coqui, con una camisa de Ujú. Primera Justicia real. O Ok. sea, ellos lo querían llevar a hacer, es como la narcopolítica o la parapolítica, más o Sí, menos sí, sí. como ocurre en Colombia. ¿Qué pasa? Todo esto que ha estado ocurriendo en Petare, ahora aparecieron unas bandas allí en los llanos, en Guárico, que El extorsionan, o sea, Tren de con una Aragua. cantidad, el Tren de Aragua, con fusiles, granadas, financiamiento, todo un Son fuerzas asesoramiento terroristas que van a ser utilizadas eventualmente para un proceso de para un proceso, claro, desestabilización, porque confrontación, cuando, asedio. cuando llegase el momento de la confrontación activaban estas células. El Estado ha venido desarticulando eso. Yo lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo personalmente desde el Comando Estratégico Operacional, cuando estuvo allí el almirante jefe Ceballos, nos tocó viajar, verlo, a mí en lo personal, en viajes de investigación y de trabajo, cómo se incautaban 50 granadas